sesión número 7 y última sesión frente a la evaluación parcial, ¿correcto? Que va a ser el día lunes al mediodía, ¿cierto? Y es más, aquí en esta aula. Así que vamos a mirar, en realidad, una manera de poder compendiar, de poder repasar o integrar los conceptos que hemos visto en las semanas anteriores. A ver. Muy bien, entonces vamos a revisar en realidad qué es aquello que hemos estado mirando, revisando, aprendiendo en las últimas semanas. En las últimas semanas nos hemos introducido en el mundo de los microorganismos que afectan a quién, a las personas, a los humanos, que llamaremos finalmente como pacientes, ¿correcto? Estas personas, estos pacientes, ¿qué es lo que tienen en común? Que necesitan, requieren muchas veces, ¿qué cosa? Determinar cuál es la causa, cuál es el motivo, cuál es aquel agente causante que está produciéndoles un cuadro clínico, ¿no? Y en este semestre estamos conociendo a muchos agentes causantes, especialmente muchas bacterias, muchos virus, muchos hongos y en otra asignatura muchos parásitos también. Bien, a ver, permítanme un segundo, por favor. Quiero ver si... Muy bien, entonces vamos a empezar a revisar nuestra sesión. Yo creo que tengo un inconveniente con el puntero acá, pero si no me manejo desde acá no hay ningún problema. Muy bien, señores. Lo que vamos a hacer es básicamente recordar los puntos más cruciales, los puntos más importantes de las semanas que han pasado hasta el momento. Solamente me voy a enfocar en aquellos datos relacionados al cuadro clínico y cómo pueden estar ligados con qué o con quién, con los mecanismos patogénicos de cada uno de estos microorganismos. Vamos a revisar desde el sistema nervioso central hasta el tracto geniculinario. Rápidamente nada más. Si vemos en el primer caso, solamente vamos a enfocarnos en lo puntual. Mujer de 20 años con fiebre alta, escalofríos, cefalea intensa y lesiones cutáneas purpúricas, ¿no? ¿Cuáles son los datos importantes ahí? Cefalea intensa, ¿no? Y lesiones cutáneas purpúricas. Cuando hablamos de cefalea intensa, señores, una vez que nos dicen cefalea intensa, de repente, a ver, vamos a ver si dice el caso, se muestra confuso, ¿no? Y muy agitado el paciente. Si hablamos de confusión, de agitación, no lo dice ahí, pero de repente si nos dice también dolor de nuca, ¿no? O dolor de tipo meningeo, ¿no? Y para eso saben ustedes que hay dos pruebas importantes, el signo de Kerning y el signo de Brunchinsky, ¿correcto? Si es que fuera el caso de que nos orientamos a pensar en una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, ¿de qué enfermedad, señores, estamos hablando? Neisseria meningitis, o de qué tipo de patógeno en todo caso, ¿no? Neisseria meningitis. A ver, ¿por qué Neisseria meningitis? ¿Por qué no Listeria monocitogenes? ¿Por qué no Clostridium tetani? ¿Por qué no, cuál otro? Streptococcus pyogenes también veíamos, ¿no? No, Streptococcus agalactiae, ¿correcto? Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B. Muy bien. ¿Por qué no Streptococcus del grupo B? ¿Por qué no Listeria monocitogenes, etcétera? Ya me van diciendo ustedes. Si
hablamos de Listeria monocytogenes, tendríamos que tener algún antecedente relacionado a qué? A la alimentación, ¿correcto? Porque Listeria monocytogenes se contagia de la misma manera o se adquiere de la misma manera que este patógeno. No, ¿verdad? Este patógeno del cual ustedes están presumiendo que es, ya saben cuál es, ¿no? ¿Cómo se contagia? ¿Por los alimentos o por otra vía? Vía aérea. Muy bien, vía aérea, ¿no? ¿Y por qué no pensar también en Streptococcus agalactiae? Si también Streptococcus agalactiae produce meningitis. Mujeres embarazadas, muy bien, mujeres embarazadas, ¿no? Y personas inmunosuprimidas. Perfecto, en este caso, tiene 20 años, ¿ok? Podría tratarse de un caso de embarazo, pero el caso no lo relata, ¿no es cierto? No es una mujer embarazada y tampoco habla de que haya tenido algún niño. Entonces, como muy bien dice su compañero, Streptococcus agalactiae está más bien relacionado ¿a qué? Al contagio en el trabajo de parto, ¿no? Porque lo transmite la mamá al niño. La pregunta es, ¿y la mamá cómo o en dónde y cómo adquirió este patógeno? ¿En dónde se encuentra, para empezar, el patógeno? Streptococcus. Muy bien, doctora. ¿Correcto? ¿Sí? Streptococcus agalactiae habita en el tracto digestivo inferior y puede colonizar el tracto geniturinario, o ese es otro patógeno. Lo que ha dicho su compañera está muy bien, pero es otro patógeno, creo, ¿no? ¿O quién me dice que sí? Lo que ha dicho su compañera es más bien propio de quién. ¿Propio de quién? Es más, lo hemos visto en la clase más bien de tracto geniturinario, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Que habita en el tracto digestivo y que más bien, debido a la anatomía de una dama, puede ser trasladado el patógeno hacia el tracto geniturinario, ¿correcto? E. coli, muy bien, doctora. Escherichia coli uropatogénica, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo por el cual Escherichia coli uropatogénica puede colonizar, mejor dicho, e infectar el tracto geniturinario. En este caso, Streptococcus agalactiae, ¿en dónde reside o cómo se contagia? En el ambiente. Streptococcus agalactiae, ¿sí? En el ambiente, porque finalmente quien va a terminar sufriendo la enfermedad es el niño, ¿no es cierto? Es el feto o el niño, o puede transmitirse por vía transplacentaria al feto, o también durante el nacimiento del niño a través del canal vaginal. Vive de forma comensal, dice por acá. ¿Será? ¿Sí? Streptococcus agalactiae vive de forma comensal en el tracto geniturinario, en el canal vaginal de las damas. Puede hacerle si una mujer está colonizada con Streptococcus agalactiae, ¿hace algún síntoma? Irritación, prurito. ¿No? No necesariamente, y en realidad no ocurre. Streptococcus agalactiae más bien reside ahí en el canal vaginal, ¿no? Y puede estar ahí en una homeostasis, vamos a decir así, ¿no? Con la mujer, ¿correcto? Pero cuando detecta el paso, pues evidentemente, de una persona inmunodeprimida, ¿como quién? Como un niño, ¿verdad? Imagínense un feto que está naciendo, evidentemente lo va a colonizar. Lo va a colonizar y va a producir ¿qué cosa? ¿Qué tipo de enfermedad? Meningitis neonatal, ¿no es cierto? Enfermedad neonatal, meningitis neonatal, eso es, muy bien. Entonces, ven ustedes que entre los 4 patógenos primeros que hemos conocido, puede ser el uno, puede ser el otro, pero también a la vez no es el uno o no es el otro por tal o tal motivo, sea mecanismo de contagio, sea síntomas que puede presentar, sea tal vez también el mecanismo patogénico propiamente dicho, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, veamos a continuación también lo siguiente, que es muy importante. Ya están quedándose ustedes con las ideas principales, ¿no es cierto?, sobre
Neisseria meningitidis. ¿En dónde habita Neisseria meningitidis? En la nasofaringe. Muy bien. Que se transmite de persona a persona, al estornudar, al hablar, con las gotículas respiratorias. Y una vez que llega a la nasofaringe, decíamos que puede habitar, díganme si es así o no, puede habitar por cuánto tiempo en la nasofaringe. Puede habitar ahí por bastante tiempo, ¿correcto? Puede habitar ahí por bastante tiempo. El detalle está en que, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está el Neisseria meningitidis, ¿no? Es un meningococo, es un diplococo. Puede estar ahí en el moco de la nasofaringe. Pero ¿qué es lo que ocurre una vez que el paciente tiene características como para dar paso a que esta bacteria atraviese el epitelio de la nasofaringe? El epitelio de la nasofaringe. Atraviesa el epitelio de la nasofaringe primero para entrar luego a nivel sistémico. La pregunta es, ¿cómo atraviesa aquí abajo el meningococo el epitelio de la nasofaringe? ¿Cómo se llama este mecanismo por el cual este meningococo atraviesa? Vean la célula cómo atraviesa. Paracelular dicen por acá, transcelular dicen por allá. Caballo de Troya, ¿seguro? Paracelular, transcelular, ¿no? Transcelular, ¿no? Les decía, acuérdense nada más que trans viene de también, o suena parecido a atravesar, ¿no? Trans y atravesar, pueden ahí relacionar. ¿Atraviesa qué? El medio de la célula propiamente dicho, ¿no? No pasa por el medio de dos células, sino atraviesa el medio de una célula, atraviesa, ¿no? Entonces ese tra les puede hacer acordar que se trata efectivamente de una vía transcelular. Y una vez que atraviesa por el medio de las células, llega al torrente sanguíneo y va a circular por el torrente sanguíneo la bacteria, diseminándose a distintos lugares. Para empezar, esta bacteria que ya está en el torrente sanguíneo, ¿hacia dónde creen que se está yendo? Principalmente a la médula, al sistema nervioso central, porque finalmente lo que va a causar esta bacteria es meningitis bacteriana, la famosa meningitis bacteriana por meningococo, ¿no es cierto? Pero en este paso, rápidamente decíamos que en este paso hacia el sistema nervioso central, la bacteria, vean ustedes cómo aquí está la bacteria, aquí está la bacteria, aquí está la bacteria, va chocando, si ustedes quieren, ¿con quién? Va chocando con la pared vascular. Y al chocar con la pared vascular, la pared bacteriana, la pared celular bacteriana con la pared vascular, ¿qué hay en la pared bacteriana que va a ocasionar una reacción en la pared vascular? No, ¿qué hay? ¿Qué componente hay en la pared celular bacteriana que va a ocasionar una reacción en la pared vascular? Tiene cápsula, ok, ¿qué más puede tener? Y lipopolisacárido tiene una bacteria gram negativa como esta, ¿o no? ¿O tiene oligosacáridos? Oligosacáridos, muy bien. El oligosacárido, ¿qué es lo que tiene su estructura? El oligosacárido tiene dos componentes, ¿no? El lipopolisacárido tiene tres componentes, el oligosacárido tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? En la parte más interna de la bacteria, ¿cómo se llama ese componente? El lipopolisacárido tiene tres componentes, ¿no? En la parte más interna tiene un componente que se llama lípido A. En la parte del medio tiene un componente que se llama, ¿cómo? Núcleo polisacárido o core, ¿no es cierto? Y en la parte externa del lipopolisacárido, ¿qué hay? El antígeno, muy bien, es la parte antigénica, ¿no es cierto? Es la parte antigénica, muy bien. El oligosacárido tiene todo menos el antígeno, o sea, solamente tiene el lípido A en la parte más interna de la bacteria y al medio tiene el core polisacárido, muy bien, o el núcleo polisacárido. Entonces, entre ese núcleo polisacárido y el lípido A
¿Qué es, señores, aquello que va a reaccionar con la pared vascular? Porque entre el núcleo polisacárido y el líquido A, una de esas dos sustancias es, ¿qué cosa? Actúa como una endotoxina bacteriana. Muy bien, doctor. Actúa como una endotoxina, el líquido A. Y al actuar como endotoxina, su propio nombre lo dice, ¿no? Y acá aprovechamos para hacer una diferenciación entre exotoxinas y endotoxinas. Neisseria meningitidis secreta exotoxinas, no secreta exotoxinas. A diferencia de quién, por ejemplo, ¿quién sí secreta una exotoxina? Clostridium tetani, ¿no es cierto? Clostridium tetani libera tetanospasmina, la toxina tetánica, ¿correcto? ¿No? Entonces, secreta, o sea, expulsa, bota hacia afuera toxinas. Esas que expulsa, que bota, que libera, son exotoxinas, exo de afuera, van hacia afuera, ¿no? Y actúan luego como la toxina tetánica que muy bien decía. Pero en este caso, estamos hablando de una endotoxina. ¿Por qué endotoxina? Porque estamos hablando del lipopolisacárido, del oligosacárido, y la parte más interna es el líquido A, que forma parte de la estructura, o sea, está dentro de la estructura, por eso se llama endotoxina. Pero estando aún adentro de la estructura, esa endotoxina tiene el potencial de que al estar chocando con esa pared vascular, ¿qué es lo que va a suceder? Causa toxicidad, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de toxicidad? Causa rotura de la pared vascular, causa rotura. Entonces, acá en la ruptura de esta pared vascular, ¿qué es lo que se va a generar? Trombos, ¿no es cierto? Ven ustedes acá, trombos, fuga vascular, ¿no? Y se va a traducir finalmente en la púrpura trombocitopénica, en la púrpura fulminante. ¿Y cómo se traduce eso en la vida real? En una foto. Se traduce de la siguiente manera. Esas roturas que están abriendo se traducen en este tipo de manifestaciones. Tanto ha pasado la bacteria por ahí, correcto, que ha causado roturas, microsangrados y se manifiesta de esta manera. ¿Bien? ¿Está claro eso, creo? ¿No es cierto? Por ahí decían, por ahí escuché, creo que una bacteria, la parte que entra en contacto con la pared celular es un receptor. La bacteria no tiene receptores. Quien tiene receptores, ojo, son nuestras células. Y si hablamos de los receptores para Neisseria meningitidis, son fundamentalmente dos: el CD147 y el receptor adrenérgico beta-2. El receptor adrenérgico beta-2. Las células nuestras son las que tienen receptores. Ojo. No la célula bacteriana. ¿Muy bien? Entonces, un niño o un bebé de tres semanas, ¿no? Ni siquiera 3 meses, 3 semanas es trasladado a emergencia, cuadro de 24 horas de fiebre, rechazo del alimento, irritabilidad y convulsiones. Convulsiones, ¿no? Irritabilidad, sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de un niño de esta edad o de un bebé de esta edad, estaríamos hablando tal vez de Listeria monocitogenes, o estaríamos hablando de Neisseria meningitidis, o es más probable que se trate de un cuadro que es causado por una bacteria que afecta a los recién nacidos. Como decíamos al inicio, el Streptococcus agalactiae, que causa, su compañera muy bien lo decía, meningitis neonatal. Estamos hablando de Streptococcus agalactiae. Pero estos datos tienen que corregirlos. Ya sabemos por qué se llama finalmente Streptococcus del grupo B y por qué otro Streptococcus que vamos a estudiar más adelante se llamará Streptococcus del grupo A, como el Streptococcus pyogenes, grupo B, grupo A. Sí, mira, el periodo embrionario, el ¿Qué preembrionario, significa que tienes sea que del grupo colocar B? las fechas. ¿Por qué el grupo B? Y el postembrionario también, el periodo fetal. Eso también tienes que colocar las fechas. Voy a hacer de cuenta que no he Porque escuchado nada. este pata se basa en ¿Por qué se llama Streptococcus del grupo B? Es un estreptococo, ya me están hablando de la clasificación hemolítica, muy bien, hasta ahí estamos bien. Porque recuerden, si han visto en la primera parte del capítulo de Streptococcus, el Streptococcus se divide, o se clasifica, mejor dicho, en estreptococos alfa hemolíticos, beta hemolíticos y gamma hemolíticos. ¿Cuál es
el que tiene una clasificación adicional o una subclasificación, si ustedes quieren, el alfa, el beta o el gamma. ¿El beta hemolítico? El beta hemolítico está relacionado a lo que les voy a decir, que dependiendo de su estructura antigénica se puede clasificar en la clasificación, vale la redundancia, de los antígenos de Landsfield. ¿Quién leyó sobre los antígenos de Landsfield? Que está precisamente ahí, al inicio del capítulo de Streptococcus. Esa clasificación de Landsfield es la que clasifica precisamente, vale la redundancia nuevamente, a ese antígeno del estreptococo en antígeno A, antígeno B, antígeno C, etc. Y le da el nombre de estreptococo del grupo tal, del grupo tal, del grupo A, del grupo B. Pero esa clasificación de Landsfield, en la que decimos grupo A, grupo B, les pregunto nuevamente, ¿está en la clasificación mayor de alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos? Está ahí. ¿Quién está con los libros? En el libro está, primerita parte, ¿no? Nos dice, ¿por qué se llaman alfa hemolíticos? ¿Por qué se llaman beta hemolíticos? ¿Cuáles son los de hemólisis completa? ¿Cuáles son los de hemólisis incompleta? Incompleta la beta. Muy bien, ok. Incompleta beta. Bien, muy bien, doctor. Sí. La pregunta es, ahora, Hemólisis completa beta. ¿la clasificación de Incompleta Landsfield corresponde a los alfa hemolíticos, a los beta o a los gamma? ¿O a todos? Decía beta, incompleta. A todos, dicen. No, no es a todos. ¿Beta dicen ahí? ¿Lo dice porque está seguro o lo dice porque a ver si es? Lo dice el Murray, dice. Ah, si es el Murray, es ley entonces. Muy bien, doctor, perfecto. Entonces estamos hablando del estreptococo del grupo B, el estreptococo galaxiae. Muy bien. ¿Alguna pregunta especial sobre el estreptococo del grupo B? Yo creo que hemos dicho lo fundamentalmente necesario, ¿no? Lo que debemos recordar, sí o sí, cómo se transmite, qué es lo que sucede, ¿no? Y cómo se internaliza también en el recién nacido, ¿no? Vean ustedes, ahí está el estreptococo. Preguntas fáciles del examen, ¿no? El estreptococo, ¿qué forma tiene? A diferencia del estafilococo. Pregunta de la semana 1, ¿no? El estreptococo, ahí está, cadenas, ¿no es cierto? Cadenas de coco, muy bien. A diferencia del estafilococcus, que vamos a estudiar más adelante, que es como un racimo de uvas. Siguiente idea principal con la que nos debemos quedar. Mujer de 64 años, si nos dice mujer de 64 años, estamos hablando de una, en realidad, casi adulta mayor, ¿no es cierto? Y los adultos mayores tienen la particularidad que su sistema inmune es igual que el de nosotros, o el de la mayoría de nosotros tal vez, más bien tienen alguna inmunosupresión, son más inmunodeficientes tal vez, ¿no? Entonces, quiere decir que son más propensos a desarrollar en realidad cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ya la edad también es un factor importante. ¿Qué más dice? Antecedentes de artritis reumatoide. Tiene cefalea, tiene confusión, ajá, sistema nervioso central. Lo más importante también, que en la resonancia magnética se observa engrosamiento meningio. Engrosamiento meningio, ¿qué quiere decir? Inflamación meningia. Si es inflamación meningia, ¿qué es? Meningitis, ¿no? La pregunta es, ahora, ¿quién estará causando esa meningitis? Streptococcus, Neisseria, Listeria, ¿quién? Estamos mencionando que se trata, vean lo importante que dice ahí en color blanco, la paciente presenta artritis reumatoide. Ese no es el dato necesariamente relevante, lo relevante viene a continuación. Está siendo tratada para la artritis reumatoide con prednisona. Esa prednisona es un medicamento de tipo, para empezar, un antiinflamatorio, porque la artritis termina en itis, ¿no es cierto? Es inflamación articular, causa mucho dolor en las personas mayores, ¿no es cierto? Le recetan un antiinflamatorio para esa inflamación de tipo artritis. Pero ese antiinflamatorio que le recetan a la señora para la artritis es un AINE, es un antiinflamatorio no esteroideo, es un antiinflamatorio esteroideo, como bien dice su compañera, es un corticoide, es un corticosteroide, ¿no? Que son sinónimos. Son muy buenos, son muy eficaces para la artritis, ¿no es cierto?
Pero, hay un detalle, que un efecto adverso de los corticoides o de los fármacos esteroideos, a diferencia de los no esteroideos como los AINES tipo naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, los esteroideos tipo prednisona, dexametasona, prednisolona, esos tienen un efecto adverso importante. ¿Cuál es ese efecto adverso importante? Que, si bien es cierto, mejoran la inflamación, son antiinflamatorios más potentes que los AINES, la contraparte está en que suprimen, disminuyen, reducen, afectan el sistema inmune. Entonces, si estamos hablando de una señora de 64 años, que además tiene una enfermedad de tipo artritis reumatoide y que para la artritis reumatoide toma un fármaco inmunosupresor, evidentemente es susceptible a dar pase ¿a quién? A una bacteria que pueda colarse cuando ha comido algún alimento. ¿Es cierto? Estamos hablando de Listeria monocitogénese. Muy bien. Y vean, qué importante lo que dice acá. No revela rigidez del nuca, ni tampoco signos focales tipo confusión, etc. O sea, no hay rigidez del nuca. Lo que tiene más bien es confusión, cefalea. ¿Qué quiere decir esto? Que una inflamación meningia necesariamente, sí o sí, tiene que tener rigidez de nuca, signo de Kern, no necesariamente. No necesariamente, pero hay otros detalles que nos indican que podría sí tratarse de una infección del sistema nervioso central, como dice ahí, cefalea, confusión, etcétera, etcétera. Listeria monocitogénese ingresa, ¿qué tipo de célula es esta? A ver. ¿Célula qué? ¿Del sistema nervioso? No. ¿Qué tipo de célula? Me refiero a la célula de nosotros. Esta de acá. Sistema nervioso, células que respiratorias. De la boca, del tracto gastrointestinal, ¿correcto? Porque la bacteria, al ser ingerida por los alimentos, va a llegar finalmente al tracto gastrointestinal. Esta bacteria puede vivir en el medio ambiente, inclusive en refrigeración, y para ello inactiva un gen que se llama el gen TRPA. Está ahí inactivado, el gen TRPA que le permite ahí sostenerse en el medio ambiente o en los alimentos procesados o refrigerados. Pero cuando ingresa a nuestro organismo, ese gen se activa. Y al activarse, activa también otros factores de virulencia, como los que le van a servir a la bacteria para ingresar en nuestras células del tracto digestivo. Esas células que ingresan, o esas bacterias que ingresan a las células del tracto digestivo, necesitan factores de virulencia como las internalinas. Muy bien, doctora, las internalinas. Y las internalinas que le ayudan a ingresar a la bacteria, ven ustedes cómo ingresa, se forma esta especie de vacuola, ¿no es cierto?, que encierra a la bacteria adentro de la célula, se forma esta especie de vacuola, pero esa vacuola necesita romperse. La bacteria va a romper esa vacuola que tiene ahí aprisionada a la bacteria. Al estar aprisionada, esa bacteria va a producir otros factores de virulencia. ¿Cómo se llaman esos factores de virulencia? LLO dice ahí. Es la listeriosina O. Muy bien, la listeriosina O. Que le permite, ¿qué cosa? Escapar de la vacuola intracelular. Y además tenemos ahí la 2-PLC, significa fosfolipasa C, ¿no? Fosfolipasa, listeriosina, fosfolipasa son enzimas en realidad que le permiten a la bacteria deshacerse de esa vacuola. Y al deshacerse de esa vacuola, una vez que queda libre la bacteria, vean ustedes cómo empieza a multiplicarse, para empezar. Y luego de multiplicarse, ¿la bacteria va a querer quedarse viviendo ahí en la vacuola o no? No, va a querer salir, evidentemente. Perdón, ¿va a querer quedarse viviendo en la célula solita? No, evidentemente, ¿no? Va a querer salir, ¿a qué? A contagiar otras células, ¿no? Y se va multiplicando y va contagiando otras células. ¿Qué utiliza la bacteria para pasar de célula a célula? Uniones. Acá. No lo sabe. Uniones, pues.
son filamentos Intermedio. de actina Actina. A, ¿correcto? O utiliza internalinas. No, internalinas es para ingresar a una célula por primera vez si ustedes quieren, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la manera como esta bacteria va ocasionando ¿qué cosa? Va ¿Cómo era? ocasionando la patogenia la patogenia en el huésped infectado. Muy bien. Lo importante, los factores de virulencia de Listeria oligina. Número de Listeria monocitogenes. Número 4. Recién nacida, estamos hablando de una recién nacida de 9 días, trasladada al hospital porque por sus padres que explican que lleva 10 horas incapaz de mamar y con dificultades para abrir la mandíbula. Vean ustedes, es una bebé de 9 días nada más. Puede ser. Bebé de 9 días, en proceso de lactancia. Quiere mamar de su madre, pero no puede, dice, abrir la mandíbula. No puede, ¿no? Quiere mamar, pero no puede abrir la boca, no puede abrir la mandíbula. Una niñita de 9 días. ¿Qué estará pasando? Cuando ya les dicen dificultad para abrir la mandíbula, ¿cómo se llama eso? Trismo. Trismo, ¿verdad? O se llama epistótonos. ¿Sí? Epistótonos. Para la dificultad para abrir la mandíbula. Trismo o epistótonos, que tienen que ver con este patógeno. Trismo, muy bien, doctor. Muy bien. Trismo, muy bien. Y además, el caso nos dice que los padres de la paciente, o sea, de la bebita, habían detectado un exudado maloliente de su cordón umbilical en los días anteriores. Justo acaba de dar a luz, ¿no? Y le cortaron el cordón umbilical y producía en el ombligo un exudado maloliente. ¿Qué quiere decir? Que hay una infección ahí. Y si dicen que le cortaron el cordón umbilical, o mejor no dicen, ¿no? Pero se entiende que le cortaron el cordón umbilical y que por ahí sale un exudado maloliente, ¿con qué se corta el cordón umbilical? Tijeras. ¿Y qué pasaría si esa tijera está infectada de esta bacteria? Evidentemente va a ingresar a infectar a la bebita de 9 días, o recién nacida en ese caso todavía, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, le corta el cordón umbilical. Se infecta la paciente y la paciente presenta no solamente el trismo que ha dicho su compañero, es decir, la dificultad para mamar, ¿no es cierto?, sino también epistótonos. ¿Cómo es ese epistótonos? Es una contractura, rigidez muscular prolongada, dicen acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Epistótonos, muy bien. ¿Qué más presenta? Hipersensibilidad, ok, y el exudado del ombligo. La pregunta es, esa contracción llamada epistótonos, ¿no?, de todo el cuerpo o de la gran parte del cuerpo o del cuerpecito de esta bebé, y la contracción o la rigidez de la mandíbula, ¿a qué se debe? Tétanos, Clostridium tetani, muy bien. Pero si vamos más adentro, más al fondo, ¿a qué se debe? Nuevamente, ya sé que estamos hablando, muy bien, lo han dicho ustedes, de Clostridium tetani, de tétanos, pero ¿qué está causando esa rigidez? ¿Por qué la niña no se puede mover? Y también un adulto, ¿por qué no podría moverse si se infectara con Clostridium tetani? Produce tetanospasmina, ¿sí? Tetanospasmina. Esa tetanospasmina es la toxina propia de ¿quién? De Clostridium tetani. ¿Es la única toxina que produce Clostridium tetani? La tetanolicina. Pero si les preguntan por la toxina causante de esa rigidez, ¿quién es? ¿Tetanolicina o tetanospasmina? La tetanospasmina, muy bien. ¿Y quién me habla de la tetanospasmina o toxina tetánica? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de toxina es? ¿Qué es una toxina para empezar? ¿De qué está conformada esa toxina? Esta toxina tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes. Muy bien, dice acá su compañero, tiene una parte A y tiene un componente B, que están unidos, ¿correcto? Están unidos por un enlace disulfuro. Entonces estamos hablando de dos bolitas, digamos, que es más. Una es más pequeñita y la otra es más grande, ¿verdad? La A y la B, unidas por un enlace disulfuro. Esa toxina tetánica, que tiene esas dos partes que están mencionando ustedes,
va a ingresar, ¿a dónde? Va a ingresar por la unión neuromuscular, ¿correcto? A las neuronas. Y esa toxina que tiene ese componente A y ese componente B unidos por un enlace disulfuro, como dice su compañera, esa toxina tetánica como tal, con dos partes, con esas dos bolitas, es la que va a causar esa rigidez muscular, o solamente es una partecita de la toxina tetánica. Una parte, ¿no? Una parte. La parte pesada, que de hecho es un componente H y un componente L, ¿no? H de high, ¿no es cierto? Y L del low, correcto. Entonces nuevamente pregunto, ¿la parte grande, la parte pesada o la parte más? ¿Cuál será? Y no solamente cuál será, sino que qué es lo que hace esa partecita que se está liberando de la toxina tetánica grande. Ahí está una imagen de Aristóteles, ¿no es cierto? Rigidez muscular. Por más que quiera moverse, no va a poder. Trismo, no está sonriendo, más bien está sufriendo de no poder ni siquiera mover la mandíbula. Imagínense ustedes, alguien abra la boca y procuren cerrarla y más bien no puedan cerrarla. Eso es realmente complicado, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Vean ustedes, el componente H y el componente L. Acá, de repente nos pinchamos con un clavo oxidado, o el caso de la niña, que le cortaron el cordón umbilical con una tijera y tal vez esa tijera estaba infectada, o esa pinza estaba infectada de esta bacteria. La bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Libera en la unión neuromuscular la toxina tetánica. Como ven ustedes, esta bacteria no es la que va a ingresar a la neurona. Aquí está la bacteria, ven ustedes, ¿no? Un clostridio. Aquí está la bacteria en forma de espora. No es la bacteria la que va a ingresar a la neurona. La bacteria está fuera de nuestro organismo. Es más, vive como espora. ¿Qué es una espora? La bacteria vegetativa es la que está aquí abajito, ¿no? Algo al medio. Pero la espora está más arriba. ¿Qué quiere decir que esa bacteria haga o se forme como una espora? La espora, muy bien doctor, a ver, le permite sobrevivir en un ambiente adverso. Muy bien. Las esporas son una formación bacteriana que le permiten sobrevivir a la bacteria en un ambiente adverso, como un clavo oxidado, como el medio ambiente, el calor, etcétera, etcétera. Entonces, esa bacteria que está viviendo en un ambiente adverso es una espora. Ahí está la espora. Muchas veces estas esporas tienen esta forma de palillo de tambor, ¿no es cierto? Y esa espora que tiene forma de palillo de tambor contiene a la bacteria justo en la punta de lo que vendría a ser el palillo de tambor, ¿no? Todo lo demás es pura espora. La pregunta es, ¿qué bacterias forman esporas? ¿Todas? No. Pregunta de examen. ¿Qué bacterias forman esporas? Son solamente dos, por lo menos de las que estamos estudiando. Muy bien, ya escuché la respuesta. Bacillus, el género Bacillus, que vamos a estudiar después, y los clostridios, ¿no? El género Clostridium. Pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes forman esporas? Solamente dos. Bacillus, como el Bacillus anthracis, que vamos a estudiarlo en el segundo módulo, y los Clostridium, como este Clostridium tetani del primer módulo. De hecho, no va a ser el único Clostridio que vamos a estudiar. Luego vamos a estudiar a Clostridium botulinum, ¿no? Que produce otra toxina, que es la toxina botulínica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero producen esporas. ¿Muy bien? Entonces, ya estamos claros, señores, que lo que ingresa a la neurona no es la bacteria, ¿verdad? No me vayan a decir que la bacteria infecta la unión y ingresa a la neurona, ¿no? No ingresa la bacteria a la neurona. Lo que ingresa es la toxina tetánica. Y cuando ingresa la toxina tetánica, vean ustedes, ingresa la toxina, ahí están las dos partes todavía, y se libera la parte pesada y se libera la parte ligera. ¿Quién, señores, ingresa aquí al nervio central?
¿La parte pesada o la parte ligera? La parte ligera, muy bien, ¿no? Es lo que preguntábamos hace un rato. Y esa parte ligera, lo que va a hacer aquí, en esta posición o en este lugar, ¿qué va a hacer? Se va a posicionar ahí y va a inhibir la liberación de neurotransmisores relacionados ¿a qué? Al movimiento. La pregunta es, ¿cuáles son esos neurotransmisores? El neurotransmisor GABA y la glicina, muy bien. ¿Cuál otro receptor? ¿Acetilcolina o no? ¿Sí? Capítulo de Clostridium que está en el libro, ¿eh? Ahí está. ¿Cuál es el neurotransmisor que me permite a mí estar en movimiento, alzar el brazo, bajar el brazo, etcétera? ¿Cuál es? GABA, glicina. ¿Sí? ¿Seguros? No vaya a ser que les pregunten, ¿no? Está en el libro. Ya vi que no leyeron, entonces por eso les digo que está en el libro. Siguiente. Durante un periodo de 4 semanas, en agosto, ¿no? Agosto. Estados Unidos, agosto, ¿qué? Verano, ¿no es cierto? Este libro es de Estados Unidos. 29 personas presentan fiebre alta, cefalea, rigidez de nuca y fotofobia. Nuevamente, sistema nervioso central. La pregunta es, ¿qué será? Neisseria, Streptococcus pyogenes, Listeria monocitogenes, ¿qué será? ¿O será tal vez un virus? Está diciendo que muchas personas, es decir, un brote epidémico, se contagiaron. 29 personas decían, ¿no? Eso es típico de eso es típico de los virus, ¿no? Esta cantidad, ¿no? Numerosa. Las bacterias generalmente es transmisión de persona a persona, pero de manera más limitada, ¿no? Pero cuando hablamos de los virus son, si quieren ustedes, entre comillas, todavía mucho más transmisibles. La pregunta es, ¿de qué virus estamos hablando? Estamos hablando de un picornavirus y específicamente estamos hablando de los famosos enterovirus. La familia de los picornavirus, de los cuales vamos a estudiar otros virus más adelante, como el virus de la hepatitis A, los picornavirus son los virus más pequeñitos que hay. Son los virus más pequeñitos que hay. Creo que en la clase 1 y en el libro Murray inclusive tienen un comparativo ustedes de bacterias, virus, y de los virus, el más pequeñito, en la clase 2, ¿no? Cuando hablamos de virus. Virus ADN, virus ARN, hay un comparativo de los más grandes y los más pequeñitos ADN y los más pequeñitos ARN. Este es el más pequeñito, ARN o ADN. ARN, muy bien. Un picornavirus es un virus ARN. Entonces, este virus se transmite, como su nombre lo dice, por la vía fecal oral, ¿correcto? Por la vía fecal oral. Y una vez que ingresa esta bacteria, este virus, en la célula que va a infectar, porque ya me imagino que no tengo que decir nuevamente que todo virus necesita ingresar a una célula, ¿verdad? A diferencia de las bacterias. Las bacterias pueden estar ahí en las tijeras, los clavos contaminados, ¿no? Más aún si pueden formar esporas. Pero esta bacteria o este virus no podría estar ahí como Clostridium tetani. Un virus necesita sí o sí estar dentro de una célula. Siempre va a estar adentro de una célula. Y se transmite de persona a persona, ¿no? O por los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? En donde puede estar por tiempo reducido, evidentemente, ¿no? Es que pueda quedarse a vivir ahí y reproducirse en los alimentos. Para reproducirse o multiplicarse, esta bacteria, ¿qué es lo que hace? Ingresa en una célula y si es un virus ARN, ¿en dónde va a realizar la replicación? En el citoplasma, muy bien. Entonces, ese virus ARN llega a entrar en contacto con la célula que va a infectar y va a liberar, vean ustedes, va a liberar, ¿qué cosa? El genoma, que en este caso es un genoma ARN, es un genoma ARN. Y al liberarse ese genoma ARN,
Vean ustedes, ¿no? De hecho, este virus tiene solamente una cápside. Abren una tapita de la cápside y por esa tapita, por esa puertita, sale el genoma ARN. Y al salir el genoma ARN, aquí está todo el citoplasma, como bien dijeron ustedes, el núcleo está acá. Ningún proceso se lleva a cabo aquí en el núcleo porque esta es una bacteria ARN. Al entrar en la cápside, al entrar en el citoplasma, tenemos ya ahí el genoma libre y saben ustedes, no vamos a ahondar en eso, que este genoma tiene varias partes, ¿correcto? Varios segmentos, varios fragmentos. Fragmentos, algunos relacionados a estructuras. ¿Cómo se llama ese fragmento? Son las proteínas estructurales. Y otro fragmento que no está relacionado a la estructura, no estructurales, evidentemente, ¿no es cierto? Es decir, en ese genoma que está ahí extendido, tiene varias partes, y toda esa parte, que es un genoma, tiene la información de cómo es ese patógeno. Sabe de qué tamaño es, sabe cómo es la cápside, sabe si tuvieran color, ¿no? Sabe de qué color es, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, ahí está, la proteína estructural tal. ¿Cuántas proteínas estructurales tiene a propósito este 4? BP1, BP2, BP3, BP4. Muy bien. Pero tiene otras proteínas no estructurales que no forman parte de la estructura. Una de ellas es esa proteína BPG, ¿no? Llamada también como iniciadora o como primer. ¿Por qué? Porque va a iniciar precisamente el proceso de replicación de este genoma ARN. La replicación decíamos que consiste en ¿qué? En, primero, reproducir nuevos viriones. Pero esa replicación, si hablamos en términos generales, para facilidad podemos dividirlo en dos partes. Primero, la transcripción y luego la traducción. ¿Qué es la transcripción? En términos sencillos, es que ese genoma que está ahí, que ingresó un genoma ARN, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo este genoma ARN, que está ahí en el cuadrito, de color verde, ¿no? O de color azul, se va transformando en color verde. ¿Qué quiere decir? Que va produciendo nuevas copias. Ingresó un genoma, pero se va copiando en otros genomas ARN. Esos genomas ARN hijos, ¿qué es lo que tienen? La información, ¿no es cierto? Tienen la información. Y al tener la información, señores, ¿qué es lo que va a empezar a hacerse? Traducir la información. Ya tenemos varios genomas hijos. Esos genomas hijos lo que van a hacer es traducir la información. ¿En qué se va a traducir la información? En proteínas. Muy bien, doctora. Para empezar, en una proteína grande generalmente, ¿no? Que se llama poliproteína. Pero esa poliproteína, que está acá precisamente, ¿no es cierto? Esa poliproteína luego va a dividirse en las proteínas individuales, tanto las proteínas de la cápside o estructurales y las proteínas no estructurales. Y todas esas proteínas que provienen de ese genoma hijo, ¿no? Van a empezar a juntarse. Ya saben cómo juntarse, ¿no es cierto? Porque tienen la memoria del genoma hijo, ya saben qué forma tener. Se juntan, encierran a los genomas hijos, ¿y qué tenemos como resultado? Un nuevo virión, en términos sencillos, ¿no? Un provirión, nuevo virión, etc. Así de sencilla es la replicación de todo virus, dependiendo de si es ARN o ADN en la célula del huésped, señores. ¿Muy bien? Eso en cuanto a los enterovirus. Los enterovirus producen algunas enfermedades también relacionadas a este tipo de lesiones cutáneas. Acá tenemos una lesión de meningococo, ¿no es cierto? Una lesión bacteriana. Pero esta es una lesión viral y es típica de los enterovirus, especialmente de los virus Coxsackie, que es la enfermedad mano, pie, boca, ¿no es cierto? Mano, pie, boca. ¿Quién no ha escuchado de repente que algún niño, algún sobrinito le ha dado la enfermedad de mano, pie, boca? Mano, pie, boca. Generalmente en los jardines, en las guarderías, ¿no es cierto? Típica de los niños. Los niños tienen esa enfermedad mano, pie, boca. ¿Sabemos todos cuál es la diferencia entre meningitis y encefalitis? ¿Sí? Encefalitis podríamos decirle también meningoencefalitis, ¿no es cierto?
a la encefalitis. ¿Por qué? Porque para que se afecte el encéfalo, previamente ha tenido que afectar Acá sí. la meninges. Meningitis aséptica. ¿Qué quiere decir que sea aséptica? Es como decir meningitis aséptica, es como decir meningitis viral, ¿no? Sin bacteria, dice acá su compañera, muy bien, que no tiene bacterias, ¿no es cierto? No tiene bacterias, es decir, una meningitis viral, muy bien. Listo. Siguiente. Persona de 50, no estoy hablando, los familiares, sí, persona de 56 años, ahí está, 56 años, y dice, ¿dónde vive 56? Persona de 56 años, tiene cambios en su personalidad, cambios en la personalidad, irritabilidad, confusión, hasta ahí sistema nervioso central, ¿no es cierto? Debilidad de un lado izquierdo y también presenta convulsiones. ¿Qué más tiene este paciente? Debilidad en el hemisferio izquierdo, ¿correcto? O en la parte del cuerpo izquierdo, brazos y piernas izquierdos. ¿Qué más dice acá? Importante. Tiene cefalea, paciente trasladado por la esposa, ¿ok? A mí también, a las 3 de la mañana de la nada. Es incapaz de responder con coherencia a las preguntas que se le formulan. Sí, pues, te amo, mi amor. Pero no se puede averiguar más por falta de cooperación Estaba del en crisis, paciente. estaba ¿Qué es llorando lo que muy puede Yo bien. no estar puedo hacer sucediendo en mi acá? casa. No estoy hablando, solamente estoy hablando. Estamos hablando de este virus, evidentemente, ¿no? Este virus, ¿qué afectación Es que estoy enfermo causa y no puedo. causa Estoy muriendo. en el sistema nervioso central? Encefalitis, ¿verdad? Por herpes virus. Los herpes virus producen encefalitis. ¿Y por qué un herpes virus, que puede ser un herpes labial, que es el herpes simple tipo 1, o el herpes genital, que es el herpes simple tipo 2, puede llegar hasta ahí? ¿Por qué? Si hablamos del herpes tipo 1, que es el herpes labial, ingresa, ¿ok? por las células, ¿no? orofaciales, causa el herpes, causa esas heriditas en la boca, ¿no es cierto? Que son dolorosas o indoloras. Si fuera herpes genital, esas ulceritas son dolorosas o indoloras, si fuera herpes genital. ¿Sí? Herpes causa indoloras. Lo cierto es que estos virus del herpes labial o del herpes genital pueden internalizarse en las neuronas. ¿Por qué un herpes ingresa a las neuronas? Es neurotrópico, muy bien, doctor, es neurotrópico. Y al ingresar a las neuronas, estos virus herpes entran en fase de latencia. Esa fase de latencia, o esa latencia, es una característica primordial en todo virus herpes. El herpes. Estamos en todo virus Pero herpes. mi formación, El herpes tipo 1 es para. Ya dijimos que este virus herpes, Para la boca. a diferencia del enterovirus, es un virus ADN, ¿correcto? Por lo tanto, su replicación se va a realizar en el núcleo. Y es en la. Dijimos también en las clases anteriores que este ADN que va a llegar al núcleo, ¿correcto? Tenemos un herpes virus con envoltura, es un virus con envoltura, ¿verdad? Es un virus con envoltura. Tenemos además que este herpes virus va a producir ¿qué cosa? Va a liberar, mejor dicho, la cápside. Tiene una cápside, se libera la cápside en el citoplasma. Esa cápside en el citoplasma va a ser arrastrada ¿por quién? Por el tegumento, que es parte de los herpes virus. Y al llegar la cápside con el ADN en su interior, a entrar en contacto con el núcleo o con los poros nucleares, como vemos ahí arriba, ¿va a producir qué cosa? Va a producir la replicación del genoma ADN. Pero esa replicación tiene la particularidad que se desarrolla en 3 fases. La primera, la producción de las proteínas alfa. La segunda, de las proteínas beta y luego de las proteínas gamma. Las proteínas alfa, llamadas tempranas inmediatas, ¿correcto? Alfa, Las beta, llamadas tempranas, y las gamma, llamadas tardías o estructurales, ¿correcto? O estructurales. Las tardías son las estructurales porque es la última fase de lo que se necesita para terminar con la estructura. Gamma. Entonces, Beta, temprana. se desarrollan esas 3 fases, una tras otra, la alfa, beta, gamma, increíble. y vean ustedes cómo en el núcleo
cómo en el núcleo empieza el ensamblaje de los nuevos viriones, porque esas proteínas alfa, beta y gamma han trabajado para que se pueda producir nuevos viriones, y esos nuevos viriones, con su cápside, con su tegumento y con su envoltura, van a ¿qué cosa? Van a juntarse y van a salir de esta célula, por exocitosis, causando inclusive ruptura, ¿no?, de la célula, causando inclusive ruptura de la célula, y eso que es herpes labial, herpes genital, ¿bien? Ojo con las proteínas alfa, beta y gamma. ¿Qué es lo que hace o para qué sirve cada una de ellas? ¿Bien? Herpes labial, que puede derivar también en encefalitis por herpes virus, ¿no? Ingresa por acá, llega a las neuronas y puede estar ahí a nivel neuronal por mucho tiempo, porque los herpes virus tienen la particularidad que pueden producir infecciones recurrentes, ¿no? Por trastornos sanitarios, etcétera. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué más hemos visto? El virus de la rabia, ¿correcto? Virus de la rabia. Les pregunto, ¿el virus de la rabia cómo se transmite? Mordida. ¿Pero de quién? ¿Gatos? ¿Perros? Murciélagos también, ¿verdad? Mapaches, muy bien, sí hemos leído, porque muchos dicen rabia, perro, ¿no? ¿No es cierto? Y de hecho, por ejemplo, hay lugares de la selva, en Sudamérica, ¿no?, que el principal medio de transmisión ni siquiera son los perros, ¿no?, sino los murciélagos. ¿Listo? Entonces, la rabia evidentemente produce afectación del sistema nervioso central, ya lo dice ahí, fiebre, alucinaciones visuales, etc. Mientras trabajaba con una cuadrilla de limpieza, ¿no?, en los márgenes de una carretera, es decir, es un lugar pues abierto, en campo libre, seguramente fue mordido ahí, ¿no?, y tiene mialgias, es decir, dolor muscular, vómitos y espasmos abdominales. Produce hipersalivación y grandes fluctuaciones de la temperatura corporal y la presión arterial. Ese es el virus de la rabia. ¿Virus ARN o ADN? Pero estamos en la rabia. ARN. Virus. ARN. Por eso, pues. Como buen virus ARN, es bien sencillo de extender su genoma y tenemos ahí las proteínas estructurales, no estructurales, ¿verdad? Entonces yo les pido que puedan revisar cuál es la parte correspondiente a cada estructura de este virus de la rabia, rhabdovirus, ¿no? Tenemos ahí, arriba, una célula o el tejido muscular. Cuando soy mordido por un perro, por un murciélago, como decían ustedes, ¿no?, ahí tenemos el ingreso del virus. Ahí está, en la saliva, cuando me muerde con los dientes, con los colmillos, daña el tejido muscular, y en esa saliva del animal infectado que contiene el virus, evidentemente me va a transmitir el virus. Ahí está arriba. ¿Se queda el virus en dónde? En el tejido muscular. Pero luego, ese virus va a internalizarse ¿en qué? A través de la unión neuromuscular en la neurona, ¿no? Y va a viajar por el axón. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso. En la neurona, señores. Al soma, dicen acá. Ese viaje, ¿cómo se llama? Es un transporte de tipo ¿qué? Retrógrado, ¿verdad? Transporte retrógrado. Entonces, viaja el virus y va a producirse la replicación. La replicación, acá está, este es el citoplasma, ¿verdad? El núcleo está allá arriba, el citoplasma. Se replica el virus y va a liberar nuevos viriones. Importante acá, ¿qué receptores? Acá esta es la unión neuromuscular, ¿no es cierto? ¿Qué receptores son importantes acá? Este receptor, señores, de acetil, ¿sí? Acetilcolina es, ¿sí? Ese receptor de acetilcolina está ¿en dónde? ¿En el músculo o en la neurona?
en el músculo. ¿Y en la neurona cuál sería el receptor? NCAM. ¿Qué es NCAM? Es decir, el virus llega ahí en la unión neuromuscular. Ahí tiene tanto un receptor para músculo como un receptor para neurona. Y ahí recién se puede internalizar en la neurona para iniciar o para llevar a cabo su replicación arriba todavía, ¿no? En el soma de la neurona, en el citoplasma específicamente. ¿Bien? Paciente con fiebre, cefalea intensa, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental. Rigidez de nuca y signo de Kerning positivo. Signo de Kerning positivo y rigidez de nuca. ¿Cuál es la diferencia entre el signo de Kerning y signo de Brunzinski, señores? ¿Lo tienen claro? Este tiene signo de Kerning positivo. Además, vean ustedes, importante lo que dice acá, ¿no? No está resaltado, pero dice acá que el paciente ha sido diagnosticado con VIH 2 años antes. Estamos hablando de un hongo que precisamente afecta de manera especial a las personas inmunodeprimidas. Personas inmunodeprimidas como quiénes, como los pacientes con VIH o con SIDA específicamente. Muy bien. Entonces, este criptococo es un hongo y tiene la particularidad que tiene esa cápsula grande, ¿no es cierto? Alrededor. Esa cápsula le permite sobrevivir ¿en dónde? En el medio ambiente, especialmente en aquellos lugares donde hay heces de palomas, heces de aves, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y puede estar ahí el Cryptococcus. Recuerden ustedes que estamos hablando de un hongo. Un hongo puede ser levadura, luego puede transformarse para crecer y ser una hifa, muy bien, ¿no? Una hifa que puede ser talicada, no talicada, etc. Entonces, este hongo está en ese ciclo biológico, de levadura a hifa. Pero ¿qué sucede cuando una persona está caminando ahí por los árboles y justo se encuentra que está por ahí contaminado con Cryptococcus, con el hongo? Aspira, ¿no es cierto? Aspira ese hongo y va a ingresar a el tracto respiratorio, este hongo. ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta el alveolo. Y una vez que llega al alveolo, vean ustedes cómo va inclusive a internalizarse en los macrófagos, etcétera, que le van a ayudar a propagarse. Y a propagarse tanto es así que por la sangre, y acá tenemos precisamente, aquí está el macrófago, ¿no? Que había sido infectado. Llega el macrófago y atraviesa la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Ahí está, ¿no es cierto? Caballo de Troya. Pero además, este hongo tiene la particularidad que atraviesa la barrera hematoencefálica de las otras dos formas. Ahí está, la vía transcelular o transhistosis, atravesando la célula, y la vía paracelular, que es en medio de dos células. ¿Estamos? Entonces estamos hablando de Cryptococcus. Estamos hablando de Cryptococcus. Y dirección gram negativa es rojizo. Joven sexualmente activa, de 24 años, cuadro de un día de duración con dolor durante la función, por antibulia y tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Bien, por antibulia. Estamos hablando de Escherichia coli uropatogénica. Escherichia coli uropatogénica dijimos que nos acordemos de dos enfermedades fundamentalmente. ¿Cuáles eran? Cistitis, muy bien, y pielonefritis. Muy bien, doctor. Cistitis y pielonefritis. ¿Qué es lo que ocurre con esta bacteria? Su compañera ya lo decía al inicio, ¿no? Hay bacterias como esta que habitan ¿en dónde? Habitan en el tracto, en la flora gastrointestinal, ¿no es cierto? Y muchas veces puede ser trasladado ¿a dónde? Al tracto urinario. Al tracto urinario. Es trasladado al tracto urinario. Esta bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Esta bacteria, ¿qué es lo que va a hacer? Llega al tracto urinario, es decir, al uroepitelio, y va a tener, vean ustedes, el pili tipo 1, ¿no es cierto? Tiene pili. Ese pili sirve como ¿qué? Como adhesina. Como adhesina que se va a unir, ahí vemos, a la uroplaquina. Esta bacteria tiene la particularidad de aglomerarse en estas llamadas comunidades bacterianas intracelulares, y al agruparse
Esta bacteria lo que va a hacer es, se va a internalizar. Al internalizarse la bacteria en el uroepitelio, lo que va a causar es, ¿qué cosa? Va a producir una toxina, ¿correcto? ¿Qué es la toxina? ¿Cómo que dice? La hemolicina, muy bien, HLIA. ¿Qué dice? La hemolicina HLIA. ¿Cómo? ¿Esa hemolicina es una endotoxina o una exotoxina? Un esmalte. Les dije que va a liberar una toxina, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Es una exotoxina, que es la responsable de la exfoliación, es decir, del barrido celular, de la inflamación. Y esa inflamación es la que se traduce en cistitis y pielonefritis por la hemolicina HLIA, liberada por la bacteria. Muy bien. Entonces, decíamos que este patógeno puede dividir en el tracto gastrointestinal, en el tracto urinario y en el tejido torrente sanguíneo para diseminarse también. Lo Muy bien. medicina. Sí. Uy, Acá acá lo no encuentro, acá está lo encuentro. Busca esta es la otra mielonesina. parte, ¿no? Pero No sé qué. vamos a hablar de un paciente con Mielonesina, sífilis. ¿sí era? Sífilis causado por quién? Por treponema pallidum, ¿no? Por treponema pallidum. Esta bacteria tiene forma de qué? Espiroqueta, es una espiroqueta que tiene forma de sacacorchos, de capuzón, etcétera, ¿no es cierto? Causa una enfermedad llamada sífilis. La sífilis, señores, puede ser de tres tipos, ¿Seguro que no es Sífilis miocina? primaria, secundaria y terciaria. La sífilis está relacionada al chancro o al chancroide. Chancro, ¿no es cierto? El chancroide está más relacionada a Haemophilus ducreyi. Hay una diferencia importante entre chancro y chancroide, ¿verdad? ¿Cuál es doloroso, cuál es indoloro? Chancro es indoloro, muy bien, doctor. Chancro, doctora, chancro es indoloro, ¿no? Chancro es indoloro. ¿El chancro en dónde se presenta? En los ganglios. ¿En los ganglios el chancro? Se presenta en el sitio de entrada de la bacteria. ¿Por dónde entra la bacteria? Por los genitales. Entonces tenemos chancro en el glande del pene, por ejemplo, ¿no es cierto? Úlceras indoloras, que es el chancro. ¿Es propio de quién el chancro? De la sífilis, ya me decían ustedes, primaria, secundaria, terciaria. Primaria, muy bien, primaria. ¿Qué más tenemos en la sífilis primaria? Linfadenopatía. ¿De qué tipo? Regional. Muy bien, doctor. Regional. Estamos hablando de sífilis primaria. En la sífilis secundaria, ¿qué podemos tener? Rash, muy bien. Linfadenopatía también generalizada. Esa es una diferencia importante. Y en la sífilis terciaria, goma, muy bien. La pregunta, ¿qué es la goma? ¿Hay goma acá o no? Esta bacteria tiene pili, tiene porinas, tiene fundamentalmente motores flagelares que lo que van a hacer es hacerle mover, ¿no es cierto? Hacerle mover de una forma característica a esta bacteria. Tiene forma de espiral, entonces lo que necesita es que adentro se muevan esos flagelos, pero no son flagelos externos, son endoflagelos, ¿no? Son endoflagelos los que tiene treponema pallidum. Entonces, para que se muevan necesitan motor, y esos motores se llaman motores flagelares. Y se mueve, y al moverse, imagínense como un sacacorchos, obviamente va a ingresar, en este caso, por el glande, etcétera, etcétera, para causar la sífilis primaria. Entonces, ingresa. Tiene toxinas esta bacteria. Ya no quiero ver. Entonces, ¿por qué se produce lesiones como la del chancro? Es la respuesta inmune, muy bien. Es la respuesta inmune, fundamentalmente por sustancias inmunológicas, ¿no? ¿Tipo qué? Tipo citocinas, muy bien. Sustancias inmunológicas, Sífilis citocinas. primaria, sífilis terciaria, sífilis secundaria. Y también habíamos hablado por ahí, ¿no? De la sífilis latente. En la sífilis latente
si yo tengo sífilis latente, ¿puedo contagiar a otra persona o no? Sí, Muy bien. sí, 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 la Como tengo bien decía tu contagiado. compañero también, en la sífilis terciaria, coma, ¿no? Sífilis cardiovascular y complicaciones neurológicas tardías. Pero que la Muy bien. treponema. Paciente con micción dolorosa, paciente masculino, ¿no es cierto? Paciente masculino, micción, o mejor dicho, dolor al orinar. Yo no me acuerdo haber Y además, visto un caso de sífilis. eliminación eliminación de un exudado amarillento a través de la uretra. Gonorrea. ¿No? Si hay liberación de esta sustancia, ¿no? Por el tracto genitourinario, gonorrea. La pregunta es, ¿qué es esa sustancia que va liberándose, que va apareciendo, que va como neutrófilo, dice por ahí? Estamos hablando de su primo de Neisseria meningitidis, ¿no es cierto? Cuando vimos el También es un diplococo, ahí está. Pero ¿qué es lo que sucede? Con este gonococo, en este caso, con este Neisseria gonorreae, Eso era. lo que sucede es que esta bacteria va a llegar con sus alecinas, la proteína OPA, la proteína, el PIRI tipo 4, se va a conglomerar también, va a formar esas colonias, va a atravesar este uroepitelio, ¿por qué vía? Transistosis, dice ahí, ¿no? Vía transcelular. Atraviesa las células del uroepitelio y va a ser reconocido. Nuestro sistema inmune inmediatamente va a mandar ¿qué cosa? Macrófagos, obviamente, ¿no es cierto? Macrófagos, a querer fagocitar. Células dendríticas, ¿no? Que también son células inmunes, a querer controlar ese ingreso del gonococo. Pero, señores, el macrófago no lo fagocita. El macrófago más bien lo que hace es lo recibe a la bacteria, al gonococo. Vean ustedes ahí. ¿Por qué? Porque tanto los macrófagos como estas células dendríticas tienen receptores propios del sistema inmunitario, que son el receptor tipo TOL, ¿no? O TLR, o receptor tipo NOT o NLR. Entonces reciben ahí, se adhiere la bacteria en esos receptores que están afuera del macrófago. La bacteria no entra adentro del macrófago. Entonces, al haber entrado en acción estas células dendríticas, macrófagos, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro sistema inmune va a liberarse citocinas y miocinas. Al liberarse citocinas y miocinas, como si fuera una cascada, quien va a llegar ahora son los neutrófilos. Esos neutrófilos lo que sí van a hacer es querer controlar la infección. Ellos sí van a internalizar a la bacteria, al gonococo. Y al internalizar al gonococo, evidentemente van a haber gonococos que van siendo capturados, fagocitados, y esos neutrófilos con el gonococo adentro es lo que representa ese exudado purulento, amarillento. ¿Estamos? Entonces va eliminándose. Que puede ser exudado en gran cantidad, como decía el caso, o puede ser un exudado microscópico también, ¿no? Microscópico. Entonces uno dice, no tiene nada, o inclusive puede terminar contagiando a otra persona y más bien está infectada con gonorrea. Esta es más peor. Esta es de la placenta. Tratamiento de la sífilis, señores, penicilina. De gonorrea, no penicilina. No penicilina. Del otro mes. Paciente de 26 años, lesiones dolorosas y pruriginosas en el cuerpo del pene, cefalea, leve, relaciones sexuales sin protección. Para esta clase. Para la otra, no hay que darle hasta el creo. Vamos a hablar rápidamente. Las clases son hasta el miércoles. Lesiones dolorosas pruriginosas en el cuerpo del pene. Vamos a hablar de eso tipo 2, ¿no? Que en realidad, señores, no amerita mayor profundidad, ya que hemos hablado cómo es que se replica el herpes simple tipo 1 en las células. Lo mismo va a suceder acá, pero en las células del tracto genital. Se transmite por vía sexual fundamentalmente, pero ya sabemos que tiene la capacidad de, desde el epitelio genital, llegar al sistema nervioso central a través de las neuronas. Transporte retrógrado primero y luego anterógrado para regresar al sistema de la infección sin causar recurrencia, sea en los genitales o sea a nivel orofacial, si se tratara del herpes labial. ¿Bien? Mi doctora no ha puesto nada. Tengo 000, pero no he puesto nada. Mujer de 27 años. Cefalea, irritación faríngea y malestar de una semana de duración. Presenta erupción cutánea, relaciones sexuales sin protección con otros hombres.
Mi doctora no puso. Tiene linfadenopatía cervical y axilar. Ojo, linfadenopatía cervical y No, pero axilar. quiero ver todos tus ¿Qué quiere porque decir eso? no, quiero ver si estoy mal o bien. El VIH. Si hablamos del VIH, Claro, yo yo siento quisiera que sí, irme ¿no? rápidamente acá. Para empezar, su estructura es, o su genoma es ARN, ADN, Venga, la justa. No, pues, es un retrovirus, muy bien. Tiene cápside, correcto, y tiene envoltura también, ¿sí? La envoltura está compuesta ¿por qué? Por dos glicoproteínas muy importantes, 424, GP 120 Microplac 483. y GP 41, Estamos por ¿no? ahí. Una se llama adesina y la otra se llama Ah, pero ¿hasta qué semana te he puesto? o proteína de adhesión, perdón, y la otra se llama proteína de fusión. ¿Cuál es la de adhesión y cuál es la de fusión? Además, este VIH tiene tres enzimas importantísimas para causar su patogenia. Las proteasas, las integrasas y la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. En el proceso patogénico de ingreso del VIH a una célula nueva, ¿cuál es la que primero actúa? falta no sé, falta una semana. ¿La integrasa, la retrotranscriptasa o la proteasa? ¿Cuál es la primera que va a entrar en acción? La retrotranscriptasa, dice su compañera, ¿sí? ¿La integrasa? Aquí está. Aquí está, aquí está. Para empezar, cuando llega esa bacteria, perdón, este virus a la célula, es reconocida por un receptor y por un correceptor, ¿verdad? ¿Cuál es el receptor? Para el VIH. CD4, muy bien. ¿Y el correceptor puede ser? CCR5 o CXCR4. Entonces, ¿quién dijo que lo primero o la primera enzima que va a actuar es la retrotranscriptasa? ¿En cuál? Microcebo. ¿Están seguros? Sí, ¿no? 468. Porque, vean ustedes, se libera el genoma y es un genoma de tipo retroviral. Y si es un genoma de tipo retroviral, un ARN retroviral, ya sabemos cómo es la historia natural, digamos. Si tenemos ARN, se transforma en... No, ARN se transforma, en general quiero decir, la historia natural normal. Un ARN se transforma en proteínas, ¿no es cierto? Un ADN se transforma en ARN primero y luego en proteínas. Pero en este caso, este ARN no se va a transformar directo en proteínas. Se va a transformar en ¿qué? Va a retroceder. Va a transformarse en ADN. Entonces, para eso necesita una enzima que se llama retrotranscriptasa. Ahí está, de color amarillo, vean ustedes, esa bolita amarilla, y ahí están los dos ARNs. Esa bolita amarilla se pega al ARN y vean ustedes cómo va transformando el ARN que es rojito, oscuro, se transforma en ese rosado que viene a ser un ADN. Entonces ya tenemos el ADN. Ese ADN llega hasta acá. Vean ustedes, un ADN se necesita ¿qué? Núcleo citoplasma. No, el último sí. Núcleo, llega al núcleo, ahí está nuestro núcleo. Al llegar a nuestro núcleo, ese ADN viral Estoy hablando de los demás. se va a unir con Ya he quién? visto ese pendejo. Con nuestro ADN propio nuestro que está dentro de nuestro núcleo. Se une, se integra. ¿Qué necesita para eso? La integrasa. Muy bien, la integrasa. ¿Esa unión es temporal o ya queda para siempre? Para siempre, ¿no? Esa es una enfermedad para siempre. Para ¿Cuánto siempre. saca? 20, 20. Vean ustedes cómo está aquí este ADN viral. 12, 12, 20, 16, 4, 20. Unido con nuestro ADN propio nuestro. Imagínense matar a nuestro ADN si se lo pudiera matar. No podríamos, ¿no es cierto? Entonces, este ADN viral que está acá, integrado, ya sí, ahí sí, como ADN, va a empezar el ciclo de replicación. ¿Cómo es el ciclo de replicación? ADN se transforma en ¿quién? ARN, ahí está el ARN. Y justo el ARN sale del núcleo. Y ese ARN mensajero, fuera del núcleo, en el citoplasma, ¿qué es lo que va a hacer? Va a continuar a producir ¿qué cosa? Proteínas. Poliproteínas primero. Y para romper esa poliproteína, ¿qué se necesita? Proteasas. Las proteasas van a terminar dando lugar, ¿no?, a los demás componentes del virus, ¿no? Se ensambla y se forman nuevos millones de VIH. Y esto es una historia de por vida. Esto es una historia de por vida. ¿Hay medicamentos actualmente para VIH o no? Ah, ¿so que todos estos pacientes ¿No? sacan 20? O sea, si alguien se enfermó de Ay, VIH, que ya doctora lo hace fue. fácil Y también. después 17. Con razón, Sí, hay, ¿no es cierto?
Hay, por La ejemplo, doctora ha hecho 20 preguntas de su inhibidores. 20 preguntas ha hecho. ¿De Yo qué? siempre hago 24. Ay, ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Qué harían yo me ustedes si les preocupa que no preguntan, haya no, ningún doctor? 5, ningún 7. ¿Cómo podríamos controlar Oye, el tenía VIH, cinco. la infección por VIH, mejor dicho? Mira, aquí casi 5, falta una más. Acá tienen ya Casi ustedes llega tres cinco. enzimas En importantes, micro la se llega a 5. retrotranscriptasa, Acá se llega la a 5. integrasa y la proteasa. No, ¿Qué pasaría si bloqueamos En micro bloqueamos la acción de una de esas enzimas? Porque Si se falta inhibiera una. la acción de una de esas enzimas. 3 notas. Existen actualmente fármacos No, pero por eso. que se llaman inhibidores de la Llegamos retrotranscriptasa. a 5. ¿No es cierto? Inhibidores de la retrotranscriptasa. Lo que hacen es, no bloquean la producción de nuevos guiones, no bloquean la integrasa, no bloquean la proteasa, pero sí la retrotranscriptasa. Y de alguna manera, procuran no curar, no eliminar, pero sí por lo menos enlentecer todo este ciclo que hemos mencionado en estos instantes. ¿Estamos? Muy bien. Listo. Está peor. Pero no remonte al último. Mira, el único que creo que no me llega Finalmente, es en histología seminaria, ¿no? Analisto señor de. Yo creo que podemos ¿Cuántos se terminar de puede esa manera y permítame entonces llamar la Tengo que asistencia. participar en Hemos tratado de resumir el tiempo lo más relevante de nuestra A sesión. mí, mira.